Salud, estimadas y estimados. Eh, Hoy vamos a hablar de la crónica en la música. ¿Cuántas canciones y cuánta música en el mundo no ha cronicado el quehacer del observador, ¿no? El observador en este caso son los cantautores y los autores de las letras y de los cantores que improvisan, ¿no? Este es un fenómeno sobre el que pareciera no haber mucho que decir, porque ciertamente si hay alguna producción profusa, numerosa, en todos los rincones del planeta y a lo largo de todas las épocas, es la producción de narrativas de las cosas que ve en el entorno, la gente que canta, ¿no? La historia del mundo ha sido narrada a punta de canciones y eso es una tremenda ventaja para aquellas personas, sobre todo para aquellas personas a quienes no les gusta mucho leer, ¿no? Hay una buena muestra de canciones de todos los géneros, de todas las procedencias, de todos los países, que son capaces de hacer retratos muy exactos y muy hermosos, ¿no? Por otra parte, a veces también muy trágicos y muy dramáticos de lo que ha sido el acontecer, de lo que han sido las historias de las localidades, las historias de muchas personas, las historias de muchos países y de muchos procesos. Hoy quisiera poner fragmentos de canciones, proponerle que los escuchemos, que le metamos algo de análisis a lo que dicen ciertos autores. Me van a perdonar porque yo tengo unos autores de mi preferencia, y como no quisiera extender tanto el abanico, ¿no? La muestra, como no quisiera ampliar infinitamente la muestra, porque la muestra ciertamente es inagotable o casi inagotable o imposible de agotar en una sesión como esta, ni en muchas sesiones como esta. Entonces yo prefiero restringir primero el ámbito geográfico, ¿no? El ámbito de ocurrencia de algunos fenómenos musicales maravillosos. Quiero restringir también el análisis a un par de autores y compositores, y referirme, aprovechar este piquete para ahondar en una cuestión o para llover sobre mojado en alguna cuestión que hemos comentado antes, ¿no? Y que tiene que ver, digamos, con lo que hemos llamado aquí nuestra perspectiva, nuestro punto de vista. Hemos dicho muchas veces que nuestra perspectiva, nuestro punto de vista, está situado del lado de lo que somos como sujetos sociales. Nosotros somos seres que hemos sido esclavizados, seguramente o probablemente nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros bisabuelos también. Así que la perspectiva desde la que analizaremos las canciones es la perspectiva de la gente que anda viéndole los fenómenos al ser humano explotado, ¿no? Para nadie es un secreto tampoco, no estoy diciendo nada novedoso cuando les recuerdo que la mayoría de los géneros musicales de todas partes del mundo son o fueron en principio cantos de esclavos, ¿verdad? Cantos de personas esclavizadas que le cantaban a su esclavitud, ¿no? Que hablaban de los dolores que le producía la chamba pesadísima para enriquecer a un amo. Gente que cuando se cansaba de lamentarse, entonces le cantaba las cosas bonitas que le ocurrían. Y cuando esos registros personalísimos no eran suficientes, entonces muchos autores dieron el salto hacia el registro en clave de crónica de eventos históricos, de personajes que impactaron a muchas personas y a muchas épocas. Y así, pues, digamos que el género que uno suele relacionar más con este asunto del esclavo que canta, que produce canciones mientras trabaja, ¿no? El género que uno más relaciona con ese fenómeno, por alguna razón, es el blues, ¿no? El blues que primero comenzó eso como el grito rabioso o adolorido de los esclavos de las plantaciones de algodón del sur de los Estados Unidos. Y ese lamento poco a poco se fue convirtiendo
melodías, ¿no? En cantos al trabajo, en cantos al dolor, en cantos a la ausencia de su patria, de su tierra de origen. Y poco a poco eso fue derivando en, digamos que en complejidades y en esquemas que muchos musicólogos y especialistas después fueron asociando con nombres específicos, ¿no? Del grito de los esclavos se saltó al gospel, que eran aquellos cantos ceremoniales con contenidos profundamente religiosos o espirituales antes que religiosos. Después de allí hubo una intervención del elemento profano, ¿no? Es decir, el gospel se cantaba en las iglesias, pero el blues después se cantaba en otros lugares, se cantaba en los bares, se cantaba en lugares menos sagrados. Y después de eso, después de una larga evolución, entonces terminamos viendo cómo todos esos cantos originarios se fueron convirtiendo en jazz. En los años 70 del siglo pasado se fueron hacia el lado del funk y hacia otros géneros. Poco a poco eso también se convirtió en hip hop y en sus derivaciones actuales. Y todo eso tiene un solo origen, que es el grito de los cantos ceremoniales, de los cantos adoloridos de la gente que trabaja con las manos. En Venezuela y en todas partes, ¿no? En realidad en todas partes del mundo ha ocurrido el mismo fenómeno, ¿no? Del grito de esclavo que después es convertido en canción y luego la industria musical viene y lo secuestra y lo convierte en géneros bulliciosos. Pero en Venezuela yo quisiera restringir el análisis a las letras que hemos rescatado por ahí en un género musical específico, que es la música del llano venezolano, del llano colombo venezolano, para ser más estrictos, más exactos y hacerle honor a un fenómeno que no solo ocurre aquí en Venezuela, sino por allá del otro lado de la frontera también. Así que de los cantores llaneros, ¿verdad? Que, mejor dicho, entre los cantores llaneros, al que me gustaría meterle hoy el cuchillo hasta el hueso, porque me parece que es un tipo que recoge en sus letras buena parte de lo que fue y todavía es en algunos lugares la faena del llano, la faena de la vaquería, ¿no? Esa tarea consistente en arrear enormes cantidades o madrinas de ganado de un lugar donde se guarda el ganado hasta el lugar donde se alimenta el ganado y luego lo regresan para que descanse en el lugar habilitado para tal efecto, ¿no? El autor al que quiero referirme, que quisiera que escucháramos hoy y sucesivamente con atención, es un cantautor nativo de El Orza, del estado Apure, lo más criollito del mapa, le dicen por ahí en varias canciones, que se llama Jorge Guerrero. Jorge Fernando Guerrero es un tipo que sabe de lo que habla, ¿no? Contrariamente a lo que ocurre con algunos tótems, algunas figuras, algunas vacas sagradas de la cultura venezolana, voy a intentar no nombrarlo, pero hay tipos a quienes llaman el padre de la tonada y ese señor no ordeñó una vaca nunca en su vida. Bueno, Jorge Guerrero sí trabajó como peón de hacienda, sí fue ordeñador, sí fue vaquero, ¿no? Sí es un tipo que sabe lo que es un rodeo. Y su canto, que antes tenía cumplía la simple función del desahogo, se fue convirtiendo en una poesía fortísima, en una poesía superpotente que habla de las faenas del llano vividas por él y seguramente muchas de ellas extintas. Pero este compañero Jorge Guerrero, conserva la esencia de lo que alguna vez fue un oficio importante, ¿no? En los llanos colombo-venezolanos. Yo quiero invitarlos hoy a escuchar algunas canciones de Jorge Guerrero. Fragmentos de canciones vamos a escuchar en esta sesión. Como aparte les voy a pasar los enlaces para que escuchen la canción completa. Entonces después le metemos el diente. Pero yo quiero que ahora, en este momento, paremos la oreja
y le prestemos atención a algunos fragmentos de algunas canciones de Jorge Guerrero y después que escuchemos cada uno de esos fragmentos, yo voy a comentar aquí brevemente por qué particularmente me interesa que escuchen específicamente esos fragmentos. Vamos a escuchar primero entonces un pedacito de una canción que se llama Guerrero sigue cantando, ¿no? Y que habla un poquito de las faenas del llano. Vamos a escucharlo, vamos a dejar que el Jorge Guerrero hable por sí mismo. Letra, por eso mi Dios bendito, déjame que te agradezca haber nacido más criollo, que un lazo a media cabeza, que un garabato soguero, un rejo y un par de suelta, un freno y una jamuga, el arcial y la falseta, la campechana, el bozal, y el pasadizo de orquesta, y el frasquito de creolina que elimina la quereta. Soy el que brinda la mano con honestidad y franqueza, y el que no deja preguntas sin una buena respuesta, y el que le monta un potrón y hasta les hago una apuesta, que si le paso buen rato echándole la tereca y capaz de pegar un lazo cortico en una calceta. Yo soy el que hago el mandado, soy vuelto y cobro la cuenta. Por esa misma razón nadie me cae a muleta, y es por eso que al joropo lo chaparreo con firmeza y le digo al maestro arpista, si quiere déjela quieta, que el arpa se barajuste, que yo voy a rienda suelta pa' encaramarle mi soga, que cuerea y no se revienta, y así dejar demostrado que a un guerrero se respeta. Bueno, me interesa que escuchen más de una vez ese pedacito, ese fragmento y después la canción completa, porque este en particular contiene algo así como un catálogo, ¿verdad? Una enumeración de los aperos, de los implementos, del instrumental, de las herramientas, de los aparaticos tecnológicos que se usan para estas faenas, ¿no? Para las faenas del llano. Me parece importante esa clave, o mejor dicho, la importancia que le veo es que a partir de ese lenguaje, ¿no? De ese decir las cosas, de la entonación, de la forma en que canta el guerrero y de los aparatos que va enumerando, uno agarra todo ese conjunto de cosas y se va, digamos, creando o imaginándose o formándose una idea de cierta atmósfera que gira alrededor de esos creadores, de esos cronistas naturales de todos los tiempos, de todas las épocas y de todas partes del mundo, que son los juglares, la gente que se dedica a escribir, a componer y luego a cantar canciones, ¿no? Hay otro fragmento de la misma canción de Guerrero sigue cantando. Quiero adelantar el cassette un poquito hacia adelante porque quiero que escuchen esta otra parte que tiene que ver también con las faenas del llano, pero en otro registro y con otra intención. Vamos a escucharlo. Ay, yo soy de allá, de ese llano, donde el hombre te embragueta desde que el sol se levanta hasta después que se acuesta. Llanero de estos criollitos, encorvado y pata chueca, con la curva en la canilla, de la costilla y la bestia, de los que a los pocos meses, después que dejan la teta, lo sacan a la sabana. Quien se vaya dando cuenta del becerro engusanao y el portillo de la cerca lo enseñan a andar descalzo por donde el terrón se tuesta, y así la piel del talón se le va poniendo gruesa, saca bien de la leña y ordeña antes que amanezca, y a los 10 años de edad todo lo hace con destreza, enlaza tumba y manera, narices toca y suelta, y así va marcando el rumbo de su hombría y de su entereza. Por eso muy a pesar de que ahora vivo en ausencia, cargo mi llano vivito en el pecho y la cabeza como una oración sagrada que me nutre y que me... Enlaza, tumba y manea, naricea, tocona y suelta, y así va marcando el rumbo de su hombría y de su entereza. Este es un recuento, una descripción hermosísima, ¿no? De cómo los llaneros de antes y algunos llaneros de ahora van siendo formados
en la dureza de las faenas del llano, por sus viejos, por sus padres, por sus mayores. Y este es un oficio que cualquiera diría, pero es que esto ya se acabó, chico, esto es un oficio extinto, como para qué nos vamos a enterar de eso. Pues sucede que en efecto en algunas partes de Venezuela ocurren cosas un poquito tristes, tragicómicas, más cómicas que trágicas, como por ejemplo que en algunos sectores de Barinas, que yo sepa, que yo haya visto con mis propios ojos, hay llaneros que arrean ganado en moto. Los tipos van en una moto y bueno, arrean el ganado tal cual como hacen los llaneros originales a caballo, pero también hay lugares en el Apure profundo, en los grandes hatos del estado Apure, ¿no? En el hato del Frío, ahora llamado hato Maricela, hemos visto madrinas gigantescas de docenas, de tal vez centenares de reses arreadas por tipos que van a caballo. Así que el oficio no está extinguido, ¿no? Cumple una función en el proceso de, digamos, de cría de ganado, ¿no? De cría de carne vacuno con fines de, digamos, para surtir de carne al resto del país. A mí eso me parece una aberración por otras razones. Cuando me toque dar clases o facilitar algún taller en algún diplomado de economía política, ampliar estos detalles. A mí me parece una aberración la cría de ganado a estas alturas de este siglo. Pero el caso es que esta es una cosa que ocurre, que hizo cultura, ¿no? Que formó cultura alrededor de una cantidad de tradiciones y en muchas poblaciones del sur de Venezuela digamos, en el llano colombo venezolano, en el sur de Venezuela y en el suroccidente de Venezuela y en el suroriente de Colombia. Vamos a escuchar otra canción o fragmento de otra canción que se llama Remembranzas del Guerrero, que también se refiere al oficio, ¿no? Al oficio físico de la vaquería. Vamos a escucharla. Qué tierra tan adorable, qué linda mi tierra plana, hoy no me pienso quedar, porque tu seno me llama con el amor de la madre, cuando sus hijos reclaman, la tristeza que me da, que busco y no encuentro nada, y aquel mundo tan bonito en el que me levantaba, oyendo los pajaritos con un bochinche en las ramas, no me abandones recuerdo, píntame las madrugadas, cuando el viejo caporal, el chinchorro nos meneaba, levántense muchachones, que comienza la jornada, en el rabo de una bomba todos los días me aclaraba echándole agua a los bichos, al tabique y la tinaja, y a los árboles de fruto, como naranja y guayaba, y apenas rompía la brisa, recuerdo que me tocaba ir a cebar un molino, que apenita se miraba, todavía cargo en las manos como una señal. Dice Jorge Guerrero, todavía cargo en las manos como una señal sagrada los callos del cabo de hacha, del barretón y la pala. Esto contiene una metáfora que suena bonita, ¿no? Tiene una alta resonancia poética, pero contiene también, digamos que un dato que no termina de gustarme porque en realidad revela una situación espantosa. Esa pieza poética, llena de poesía que acabamos de escuchar, no es otra cosa sino el orgullo de un ser humano esclavizado por el trabajo esclavo que está desarrollando, ¿no? Ese caballero debe tener o debería tener más razones para despreciar ese tipo de trabajo. Ese hombre digamos que destruye su vida para enriquecer a otros, ¿no? Porque el producto de ese enorme trabajo, al final, la recompensa que recibe el esclavo es una ínfima parte de lo que se lleva después el dueño. Pero bueno, el hombre está orgulloso de la forma en que se formó como hombre. Esto contiene un dato patriarcal que a nuestras compañeras, las que se declaran feministas, no les debe caer nada bien y con buenas razones. Es un dato del macho de todos los siglos de nuestra historia, formado en faenas para hombres, para varones, para machos, tareas recias, y este tipo despliega allí una
digamos que su orgullo, su legítimo orgullo por el esfuerzo que tiene que hacer para hacer ese trabajo, pero en el fondo eso es una metáfora espantosa, perdón, de lo que es el trabajo asalariado, el trabajo esclavo en todos los lugares de la tierra. Quiero proponerles un ejercicio escritural que comienza primero con un ejercicio de oído, ¿no? De prestar atención a una situación un poco no, bastante interesante, ¿no? Un poco graciosa ella, pero que vale la pena meterle el diente hasta el fondo, ¿no? Hay piezas, hay canciones que quieren o pretenden o pretendió su autor que fueran crónicas históricas, ¿no? Perdón. Sus autores pretendieron que fuera el registro de situaciones históricas o el registro de leyendas, ¿no? El registro de leyendas del llano. Quiero referirme particularmente y proponerle a ustedes como ejercicio que le presten atención a una canción o a un díptico de canciones llamado La Rubiera, ¿no? Con La Rubiera pasan dos cosas, con este nombre de La Rubiera. Hay dos grandes hatos en el llano colombo venezolano, uno en Colombia y uno en Venezuela, que se llaman de igual manera, se llaman La Rubiera. El hato que está del lado colombiano, La Rubiera de Colombia, se hizo famoso a mediados o finales del siglo pasado porque ocurrió una masacre de indios Cuiva, y eso desnudó un contexto al que después nos hemos acostumbrado de tanto escuchar a la gente que sabe, pero que en ese momento fue un boom noticioso. Eso cayó como una bomba, cayó amargamente, o sea, fomentó una discusión terrible sobre el racismo inherente a ciertas prácticas, ¿no? Bien. En el hato La Rubiera, del lado colombiano, era común, era frecuente, y en muchos otros lugares de la frontera colombo-venezolana también lo era, salir a guajibiar. Guajibiar es un verbo que designa el acto de salir de cacería a matar indígenas, ¿no? Se dice guajibiar porque digamos que la gente lo asoció primero solo con el pueblo guajibo, ¿no? Los jibis, pero en realidad la práctica de salir de cacería, asesinar indígenas, era algo que afectaba a varias etnias, ¿no? A varios de los pueblos indígenas que habitan en la frontera colombo-venezolana. En 1967 hubo una matanza de indígenas Cuiva, y creo que fueron 16 indígenas los que murieron, ¿no? Tan sencillo como que unos capataces, ¿no? Digamos, sirvientes de los terratenientes de la hacienda, un día se emborracharon a un grupo de indígenas, y cuando todos estaban, borrachos, estaban bajo los efectos del alcohol, tanto las víctimas como los victimarios, entonces salieron y los descuartizaron a machete. Parece que se salvaron unos pocos indígenas, y ese caso fue ampliamente conocido en Colombia, en Venezuela y en el resto del mundo, porque por razones que desconozco, que no recuerdo o sobre las que no me he documentado, esos señores fueron capturados, los asesinos, y lo que se hizo universalmente conocido fue la defensa que hizo uno de los asesinos de la cosa que había hecho. Ese señor dijo: yo los maté porque no sabía que matar indígenas era un delito. Lo dijo de esa manera. Y ustedes lo llamarán desparpajo de un tipo, de un asesino, de un tipo que estaba mal de la cabeza. Seguramente era así, pero eso recogía el espíritu de un estado de cosas que se mantuvo durante muchos siglos en ese lugar, en la frontera colombo-venezolana, y estoy seguro que en muchos lugares donde habitan indígenas en nuestro continente y en otras partes del mundo. La gente salía a cazar indígenas por deporte. La mejor composición poética, musical,
que recoge esa terrible masacre. Se llama así Rubieras. Es obra de unos muchachos que llaman Pablo y Reinaldo, conocidos por ahí como los campesinos rap, perdón, acompañados por una cantante de allá de El Orza que se llama Gilmari Caña. Ellos produjeron una larga pieza musical que se llama Rubieras y recoge ese momento. Vamos a ver un fragmento de esa rubiera y después hablamos de la otra rubiera, que es la que me interesa proponerles como ejercicio. Mi alma se estremece al redactar aquellos hechos. Se me eriza cada poro imaginando los sucesos. Pensamientos, genocidio, gritos, llantos y lamentos de mujeres, hombres y niños inocentes, por supuesto. Uno de los pocos casos conocidos hasta el momento. Cuentan los sobrevivientes de aquel acto tan violento. En el Hato La Rubiera, donde desató el siniestro. Ubicado ya en Colombia, en los llanos monte adentro. Invitaron a un festín a 18 indios cuivas, proponiéndoles panela, ropa, techo y comida. Inocentes del asunto, ellos partieron enseguida en su curiara canalete, remontando río arriba. Sin saber lo que pasaba, se animaron a sentar. De pronto por la ventana saltan hombres con metal, escopeta, chimachete, lográndolos acorralar, matándolos como perros sin lástima y sin piedad. Fueron 10 los campesinos mercenarios de la muerte. A 18 indios cuivas, solo 2 tuvieron suerte. Escaparon asustados de los filos del machete, sumergido en la tristeza de ver morir a su gente. Pasa un año con 2 meses, la noticia se estremece. De los cuivas que escaparon, uno de ellos aparece, dando su cruel testimonio de lo ocurrido a toda su gente. En diciembre del 1967, fecha en la que fallecen indígenas inocentes por manos de campesinos pagados por terratenientes. Una de las tantas veces que la burguesía arremete contra seres inofensos, matándolos injustamente. Soy Boriche, soy el Yoko, Curiara, Río y Palanca. Soy el querer sin fronteras, soy el amor a distancia. En las penas las mitigo con los arpegios de un arpa. Soy mujer y soy el vientre de la tierra y la manada. Es una maravillosa crónica en clave de hip hop, ¿no? Es un rap, pero narrado en clave o sobre la clave o sobre una pista donde abundan los instrumentos llaneros. Hay arpa, cuatro y maracas en ese fondo musical, en esa pista al que los chamos se le montan en clave de hip hop, y la compañera Gilmari Cañas con su chorro de voz, ¿no? En una composición lírica, rapera, que es una joya, maravilloso. Les recomiendo que la vean completa. Pero el ejercicio que les estaba proponiendo se refiere a otra rubiera. Esta otra rubiera, otra hacienda gigantesca, otro hato que se llama La Rubiera, queda en el estado Guárico, buscando hacia los límites con el estado de Apure, ¿no? Hay un pueblo que se llama Cazorla, y cerca de Cazorla, o metiéndose un poco más allá después de Cazorla, están los esteros de Camaguán. Bueno, en esos territorios había una hacienda llamada La Rubiera, propiedad de unos señores de apellido Rubio, por eso se llama La Rubiera. Y ahí ocurre, mejor dicho, ese fue territorio donde se hizo popular una leyenda, ¿no? Una leyenda del llano venezolano, que un investigador, autor, compositor y cantor de los buenos del llano venezolano, que se llama José Romero Bello, recogió o intentó recoger en 2 canciones. El ejercicio que les propongo es el siguiente. Que ladilla. Vamos a escuchar esta canción que se llama La Rubiera y vamos a tratar de detectar las claves de qué fue lo que pasó, de cuál fue la leyenda, ¿no? Cuál fue el origen de la leyenda y qué era lo que se decía en todos los pueblos, ¿no? ¿Qué cosa es la leyenda de La Rubiera según José Romero Bello? Las canta José Romero Bello en la voz suya y en la de Antonio Barcey y Juan del Campo. Es una canción a 3 voces. Les adelanto
una conclusión personalísima. Yo creo que este autor, José Romero Bello, no logró en esta primera composición escribir la crónica como era, porque uno escucha la canción y es supremamente complicado entender qué es lo que pasa allí. Yo quiero que escuchemos una parte y después la escuchamos completa. Dicen que fue el señor Rubio que compró esa fundación. Que compró esa fundación. No había mucho cimarrón cuando empezó este negocio. Y la señora y el socio, el hijo y el capataz, los otros iban detrás haciéndole ver la cosa. La tarea tan peligrosa que te come jamás. Primero compró una vaca y un toro negro azabache. Y un toro negro azabache. Ahí fue que empezó el despache a la orilla de una mata. Cantaba una parolata y empezó la sepultura. En medio de la llanura vivo los hechos a los dos. Y sin permiso de Dios me parece una locura. Compró una yegua orejana y un caballo negro tinto. Caballo negro tinto y siempre seguir distinto, enterrar en la sabana, siguiendo ley soberana, la que impuso Lucifer para conseguir con él orocotas a montones, rebaño de cimarrones y atajos de corcel. Me da la impresión, tengo la impresión de que José Romero Bello se dio cuenta de que no había logrado narrar la crónica que quería narrar, ¿no? La crónica contentiva de la leyenda de la Rubiera, así que salió al ruedo poco tiempo después con otra versión de la Rubiera que se llama Continuación de la Rubiera, que no es una continuación nada, es simplemente un nuevo intento de José Romero Bello de dejarle claro a la gente cuál era el espíritu, el contenido de esa leyenda, ¿no? José Romero tiene muchas otras composiciones anteriores en las que sí recogió de manera fidedigna el espíritu de algunas leyendas. Él fue, por ejemplo, quien le puso música y quien cantó a Florentino en la leyenda de Florentino y el Diablo, así que él sabe algo de eso. Ese señor sabía algo de reconstruir leyendas del llano venezolano, pero aquí creo que se pegó un resbaloncito. Y en la segunda parte, de la que invito a escucharla toda, pero ahorita vamos a escuchar solo un pequeño fragmento, el hombre convocó para que lo ayudara en esa faena a uno de los cantores fundamentales del llano venezolano, Juan de los Santos Contreras, el Carrao de Palmarito, y también los acompaña Juan del Campo. Esta canción también está cantada a tres voces. Vamos a escuchar ahorita un pedacito y después ustedes la escuchan completa en sus casas. Se acercaron. Soledades. Ay, soledades, unos gritos lastimeros en el desierto quedaban. Él ganaba tanta brega, se enterraba en los corrales. Y entonces a medianoche, y allá los varas gustaban, oyéndose el griterío en tiniebla y matorrales. Según dice la leyenda que a cada par de animales, se le debía enterrar vivo, lejos de sitio habitado. El hoyo era un cañaote, fecha los cabezas y ramos, para que rindiera la cría en esos chiribitales, sembrando animales vivos por todos aquellos palmares. Bien, el ejercicio que les propongo es el siguiente. Vamos a escuchar las dos canciones de La Rubiera, ¿no? La Rubiera y Continuación de La Rubiera, con José Romero Bello. Y después de escucharlas ambas, sin copiarnos, sin googlear, por favor, vamos a tratar de reconstruir o de escribir, de hacer una sinopsis, ¿no? Digamos, resumamos en 15 líneas, poco menos, no sé, 700 caracteres con espacio. Vamos a tratar de resumir en qué consistía esa leyenda de la Rubiera, de aquí del estado Guárico, del llano venezolano. ¿Qué fue lo que nos quiso decir José Romero Bello? Y que seguramente a él se lo contaron bien, pero él no nos lo contó tan bien a nosotros. Muchas gracias, nos hablamos después en la próxima.